Hola, ¿cómo están? En este video vamos a recordar lo que es la anatomía del hueso frontal. El hueso frontal, para su estudio, recordando, es un hueso impar, forma el tercio superior de la cara y se le divide en dos porciones, una porción vertical que es la escama del hueso frontal y una porción horizontal que forma las órbitas, principalmente el techo de las órbitas, recordando que la órbita es la cavidad que aloja el globo ocular. En la porción central de la escama del frontal vamos a ver estos vestigios de una sutura denominada metópica. Como breve recordatorio, en el periodo embrionario el hueso frontal está dividido en dos y conforme va el desarrollo, esta sutura se cierra, se fusiona para dar origen al hueso impar, que es el hueso frontal. En la parte superior de esta sutura metópica encontramos una prominencia, se denomina glabela, es una eminencia muy prominente que en algunos estudios cefalométricos es tomada en cuenta para poder analizar el desarrollo del sujeto en estudio. En las porciones laterales, okay, a la línea media, vamos a encontrar lo que son las eminencias frontales, que son, una eminencia que es una porción convexa hacia la parte externa que forma esta escama del hueso frontal. Inferior a ellas vamos a encontrar los procesos superciliares. Estos procesos superciliares se encuentran arriba de los procesos supraorbitarios. Estos procesos superciliares le dan inserción a las cejas propiamente y por debajo de ellos, en el reborde supraorbitario, vamos a encontrar algún reparo anatómico importante, el cual va a ser un agujero supraorbitario o escotadura supraorbitaria. La diferencia únicamente es que la escotadura está abierta en la parte inferior y el agujero está completamente cerrado. Este agujero sirve de emergencia a la rama terminal de 5.1 del nervio trigémino, recordemos, para poder dar inervación principalmente a las cejas y a la piel de la frente y la porción anterior de la sien. Medial a esto vamos a encontrar lo que es esta incisura triangular, se denomina incisura nasal y espina nasal, las cuales van a dar soporte a los huesos propios nasales. Recordemos que los huesos propios nasales son los más delgados que existen en el macizo facial. Lateral a vamos al rim supraorbitario, vamos a encontrar estos procesos o salientes óseas que van hacia la parte inferior. Estos reciben el nombre de proceso cigomático del hueso frontal. Recordemos que siempre van a decir hacia qué hueso se articulan y de qué hueso vienen. Por esa razón están denominados como proceso cigomático del hueso frontal. Hacia la parte superior y lateral de este proceso cigomático del hueso frontal vamos a encontrar lo que es la cresta temporal. Esta cresta temporal va a servir de límite anterior de la fosa temporal y recordemos que la fosa temporal está llena por lo que es la inserción del músculo temporal. Con eso terminaríamos lo que es la cara anterior del hueso frontal. Ahora vamos a ver lo que es la vista posterior, en la cual observamos unas porciones cóncavas, contrarias a lo que encontrábamos en la parte anterior, ya que se empiezan a formar las interdigitaciones e impresiones de los lóbulos frontales, propiamente dicho. Estas, como telarañas, interdigitaciones que se forman en esta convexidad del hueso frontal, son impresiones de las arterias meningias medias principalmente. En la porción medial vamos a observar una impresión importante de manera vertical que abarca prácticamente toda la cara posterior del hueso frontal, que es una impresión del surco del seno sagital superior. Esto, recordemos que las venas del cráneo se van a denominar senos, que son desdoblamientos principalmente de la dura madre, es la meninge más externa, recordemos que son tres. Una vez que vamos hacia la parte inferior, vamos a acabar en una cresta frontal que está en la parte inferior y termina en un agujero ciego, recordando que un agujero ciego tiene un agujero de salida pero no de entrada, y esto sirve justamente para la inserción de la falsa os del cerebro, que está formado por la meninge más externa, que como bien ya mencionamos es la dura madre. Posteriormente vamos a ver estas fosas frontales que ya les había comentado, es la impresión de los lóbulos frontales.
Y vamos en su parte inferior, vamos a ver ahora unas eminencias convexas hacia arriba, lo cual va a ser el techo de las órbitas, y aquí abajo lo que vemos es la espina nasal, que sirve principalmente para la articulación, como bien les dije, en la parte anterior del hueso esfenoides. Aquí se articula para poder formar los senos, principalmente del esfenoides. Y en las partes laterales los procesos cigomáticos del hueso frontal. Con eso terminamos lo que es la cara posterior del hueso frontal, y ahora nos vamos a su cara orbitaria o la porción horizontal. Los reparos anatómicos que tiene de lateral a medial son principalmente estas rugosidades en forma triangular, las cuales sirven de articulación con las alas menores de los esfenoides para poder completar la formación de la órbita. En lo que son el techo de órbita de lateral a medial vamos a ver dos reparos anatómicos. La primera es una fosa lateral que se denomina fosa glandular. Evidentemente sirve de alojamiento para la glándula lagrimal. Recordemos que siempre se secreta la lágrima y va a correr de la porción lateral y superior hacia la porción medial e inferior para poder drenar a lo que es el conducto lagrimal. Otro reparo anatómico en la parte medial es la espina troclear. Esta espina troclear va a dar inserción principalmente al músculo oblicuo superior para poder, al momento de accionar este músculo, ejercer una vista superior y lateral del globo ocular. En la parte medial observamos principalmente esta herradura en la cual vemos varios concavidades que se denominan hemiceldas, porque al articularse con el etmoides van a completar estas celdas. Entonces el nombre de estas celdas se denomina hemiceldas etmoidales, ya que solamente tienen la mitad de las mismas. Y en estos líneas negras que se alcanzan a ver aquí son hemicanales o hemiconductos, denominados etmoidales, debido a que cuando se articula con el etmoide se forma el conducto completo. Entonces sería el hemicanal etmoidal anterior y el hemicanal etmoidal posterior. Y en esta zona pues se articula principalmente el etmoides para poder después formar lo que es el techo de la fosa nasal principalmente. Ya articulado, vamos a ver cómo las relaciones que tiene el hueso frontal en su porción orbitaria, como bien les dije, en la incisura nasal, le sirve de soporte a los huesos propios nasales y al proceso frontal del hueso maxilar. En la porción lateral observamos cómo el proceso cigomático del hueso frontal se articula con el proceso frontal del hueso cigomático. Y en la porción horizontal, en su techo de las órbitas, se articula con el ala menor del esfenoides para poder formar el techo de la órbita. La cresta temporal va a servir como límite anterior de esta fosa temporal. Recordemos que está ocupada por el músculo temporal. Y en la vista lateral lo que observamos, recuerden que ustedes tienen un borde cerrado, que es un tipo de articulación fibrosa, con el cual se articula en la parte posterior con los huesos parietales para formar lo que es la sutura coronal. Aquí en la parte lateral sí se articula una pequeña porción con las alas mayores del esfenoides. Al articularse con las alas mayores del esfenoides, ayudan a formar un punto craneométrico que es el terion. También sirve para poder realizar algún estudio cefalométrico. Bien, con esto concluimos lo que es la anatomía del hueso frontal y sus relaciones. Síganos para más videos.